Hola amigos, soy en Motorka, vuelve de nuevo el DS3 e-Tense al canal, un vehículo totalmente eléctrico, ahora actualizado, con más batería, con más potencia. Vamos a ver, por supuesto, prueba de consumo a diferentes velocidades y también prueba de prestaciones. ¡Acompáñame! Bienvenidos amigos a Motorka, de nuevo os traemos un vehículo totalmente eléctrico al canal, en este caso además un coche que ya pasó por el canal hace años, fijaos lo que os digo, cómo ha evolucionado esto, hace ya años que tuvimos este coche en el canal, pero ha sido actualizado, tiene sobre todo nueva mecánica, nueva batería y queremos comprobar hoy varias cosas. Lo primero, por supuesto, en cuánto consume, si consume más, consume menos que el vehículo que probamos en su día. Y por supuesto también pues algunos detalles del interior, del exterior que estamos viendo justo ahora. En el exterior nos encontramos un vehículo muy similar, muy parecido al que pudimos ver en su día, prácticamente es el mismo coche, no se han hecho grandes cambios. Esto también va a ser de alguna manera significativo, porque podemos decir, bueno, es que no ha cambiado nada. No, sí ha cambiado, lo que ha cambiado es la parte mecánica, que esto es lo que más nos interesa a nosotros. Pero bueno, hay que comentar que exteriormente sigue siendo el mismo vehículo, para que veamos que los cambios que podamos llegar a ver se tendrán que experimentar en base a un vehículo que por fuera es el mismo, pero que en la mecánica ha cambiado bastante. En el interior, fijaos, en el interior mantenemos también un mismo estilo continuista, sí que es verdad que se ven algunos detalles en cuanto al software, que son diferentes, que son ya pues de última generación. Vemos también el tema de los mandos en el volante, que tiene ya pues también un poco más trabajado esa parte de usabilidad. Seguimos manteniendo, fijaos que en esta unidad de prueba todavía seguimos manteniendo la palanca tradicional que veíamos en todos los Stellantis hasta el momento y que ya se ha dejado de utilizar y se ha sustituido por el mando que veis, ese componente común que vemos en todos los vehículos de Stellantis últimamente. Dejando a un lado el interior y centrándonos en la parte de capacidades, maletero y demás, tenemos 350 litros de capacidad, tenemos un maletero que es muy regular en sus formas, lo veis ahí, que tampoco tenemos grandes recovecos, tenemos siempre algún hueco extra para poder pues, guardar algún accesorio, en un momento determinado nos puede venir bastante bien. Y como os digo, pues muy en la línea de lo que habíamos visto. Si abatimos los asientos podríamos llegar hasta 1050 litros de capacidad, con lo cual pues nos viene bien pues si tenemos que introducir algún objeto más voluminoso puntualmente. Donde vienen los cambios verdaderamente es aquí, en esto que estás viendo ahora, en la motorización. Tenemos 156 caballos frente a los 136 anteriores. Seguimos manteniendo el mismo nivel de par con 260 Nm. No es un par exagerado, pero más que suficiente. Ahora veremos sus prestaciones y podréis comprobarlo vosotros mismos. Comenzamos con la eficiencia. Primer recorrido, el más facilito, por así decir, vía interurbana. Circulamos entre dos ciudades, dos poblaciones. Bueno, es el típico viaje que vamos a hacer cuando, por ejemplo, vamos al trabajo, tenemos que llevar a los niños al colegio o tenemos que ir a cualquier otra población a ver a algún familiar, lo que sea. Bueno, pues este tipo de viajes que son muy próximos entre sí, que puede haber 20, 30 kilómetros y que, por otro lado, pues de alguna manera nos vamos a mover por vía interurbana, no vamos a salir a autovía. Esto nos permite ver sobre todo, por un lado, el consumo del vehículo, que lo veremos, claro que sí, pero además vamos a ver otros aspectos como qué tal regenera energía. Y no solamente la parte de si regenera más energía o menos, sino si no regenera energía cuando nosotros no queremos que regenere, por ejemplo, qué tal se comporta cuando bajamos una cuesta, cuando subimos. Todo este tipo de detalles que son fundamentales conocer en un eléctrico. Bueno, pues todo esto lo sabemos en esta prueba. Es un coche pequeño, es un coche ágil, tiene 4,11 metros. Y es un coche que podemos considerar que para el peso que tiene más de 1.600 kilos,
es bastante ágil y se mueve con bastante soltura. Fijaos que tenemos un poco más de peso que en versiones anteriores, lógicamente tenemos también una batería un poquito más grande. No se nota muchísimo, es un pequeño detalle, pero no se nota, no hay todavía un cambio de peso tan drástico como para que se pueda ver o pueda repercutir en la agilidad del vehículo. Es un coche muy ágil en este tipo de carreteras. Primer recorrido completado, sabéis que es la situación más favorable, la más positiva, la más optimista, esta de vía interurbana para un eléctrico, y hemos conseguido un consumo, yo diría que representativo, muy interesante, muy bueno el consumo, 10,1 kilovatios hora a los 100, podemos considerarlo como una cifra, pues yo diría que destacable entre muchísimas pruebas que hemos podido realizar a muchos vehículos eléctricos. Ya veremos cómo queda en el ranking. Sabéis que podéis ver, aparte de prueba de autonomía, podéis ver también en el ranking cómo queda posicionado por su consumo en sus diferentes opciones. En este primer trayecto, que es el más favorable, pues podéis ver para compararlo con otros vehículos similares o no similares y entenderéis un poco si este consumo ha sido bueno o no. Hay que decir que de momento las sensaciones que nos transmite están en la línea que queremos, ¿no? Queremos que haya una mejora significativa y de momento lo damos así. Luego analizaremos el dato exacto en cuanto a la evolución desde este vehículo y la versión anterior, lo que sería el primer DS3 que pudimos probar. Ahora vamos a centrarnos ya directamente en el siguiente trayecto, 120 km por hora, lo ajustamos en el control de crucero y vamos a saber si ha habido evolución o no la ha habido. Continuamos. Segundo y último recorrido, 120 km por hora. Este trayecto, a diferencia del trayecto anterior, es mucho menos técnico, es mucho más sencillo, mucho más automatizado. Aquí es pues ponerle el control de crucero a 120 y, bueno, simplemente mantenerlo en el carril y poco más. O sea, no tenemos tampoco que estar preocupándonos por hacer una conducción eficiente, una conducción mucho más técnica. Y aquí nos sorprende muchas veces que nos decís, es que no soy capaz de conseguir este consumo en autovía con el control de crucero. Pues eso sí que es rarísimo porque, hombre, yo entiendo que a lo mejor en el trayecto anterior, si no tenemos el pie y las manos bien entrenados, pues a veces puede llegar a ser, en algunos casos, un poco más complicado que en otro, ¿vale? Pero en este tipo de trayecto, que es colocar el control de crucero, pues hombre, tampoco es que se necesite unas habilidades especiales, simplemente, lógicamente hay que tener cierta previsión, hay que intentar no pegarse demasiado a los demás, intentar que no tengamos que hacer aceleraciones repentinas, este tipo de detalles, pero vamos, que es todo automatizado, no entendemos muchas veces el por qué no podéis conseguir estas cifras, si las estáis viendo ahí, ¿no? Exactamente igual. Bueno, simplemente ese comentario que nos llama la atención muchas veces, ¿no? Bueno, aprovecho para recordaros que, aparte de en este canal que estás disfrutando ahora, nos puedes encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, nos puedes encontrar también en Telegram y en WhatsApp. En estos últimos nos puedes encontrar como canales específicos con el nombre Motor-K o Motor-K Eléctrico. Búscanos, síguenos. Tenemos contenido adaptado a cada una de estas plataformas y siempre pues intentamos pues sorprenderos y tener un poco de todo, ¿no? Para que de alguna forma se vaya animando. Son comunidades que nos gusta, creo que muchas veces son divertidas también. Estamos llegando al final de nuestro recorrido, vamos a saber ya cuál es la cifra definitiva de consumo y os cuento todo en este último resumen. Un momento. Antes de que sigamos con el vídeo, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motork.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Continuamos con el vídeo. Segundo recorrido, situación más desfavorable, 17,1 kilovatios hora a los 100 es el consumo que nos ha arrojado este DS3 e-Tense durante este trayecto de autovía con el control de crucero. Que podemos decir que es una cifra buena, es una buena cifra teniendo en cuenta el vehículo que es, teniendo en cuenta sus características, el tipo de carrocería con el que estamos lidiando, pero también hay que tener en cuenta un aspecto fundamental y es que veníamos ya de unos datos previos que habíamos recogido cuando analizamos, cuando probamos el DS3 que vimos en su inicio, ¿no? Cuando se lanzó. De esta manera podemos ver si efectivamente con este cambio que se ha hecho de incrementar la capacidad de la batería y también incrementar la potencia, pues significativamente se han conseguido unos resultados mejores o no. Podemos decir que desde el punto de vista del consumo
tanto en el trayecto que hemos hecho en vía interurbana como este trayecto de 120 km por hora, se ha producido realmente una mejora significativa, bastante significativa, en lo que al consumo se refiere. Este motor funciona bien. Lo hemos ya visto en bastantes vehículos distintos, dentro de Stellantis por supuesto, pero dentro de diferentes vehículos, en marcas distintas, en carrocerías distintas, tanto utilitarios, compactos, subs, y la verdad es que en todo caso siempre ha mejorado los resultados que tuvimos en su día con la otra motorización, que como sabéis, bueno, pues no le sentaba del todo bien. No es que estuviera mal, pero bueno, era en otro momento histórico también, podríamos decir, ¿no? En este caso hemos visto que hay una evolución y que, por un lado, podemos también entrar en una contradicción, ¿no? Porque muchas veces podemos llegar a pensar que el hecho de que se incremente el peso de un vehículo y que se incremente la potencia nos va a perjudicar en el resultado de consumo, que es algo, pues, en principio, que podríamos considerar razonable dentro de los vehículos térmicos. En el caso de los vehículos eléctricos se pone de manifiesto que esto no es así. Hemos visto como un incremento en la potencia, desde los 136 caballos a los 156, y un incremento en el peso, por lo tanto, porque tenemos un poco más de capacidad de batería, y la parte bruta también es mayor, estamos hablando de 54 kWh, cada kilovatio hora pesa, aunque tú lo quieras ajustar, si tú aumentas la capacidad de la batería va a tener un peso mientras que se siga utilizando el litio, ¿no? Si luego utilizamos otro tipo de materiales más adelante no lo sabemos, pero de momento sabemos que cuando incrementamos la capacidad de la batería se va a incrementar el peso del vehículo. Y hemos visto cómo ese incremento de peso no solo no ha perjudicado, sino que ha beneficiado, y tenemos un vehículo que por lo menos de momento es más eficiente, con un consumo mucho más contenido, tanto circulando por vía interurbana como circulando a 120 km por hora. Además, fijaos en las cifras de diferencia, ¿no? Si en el caso de vía interurbana estamos hablando de 2,4 kWh menos, es una cifra significativa de descenso del consumo, en el caso de ir a 120, aquí estamos ya hablando de una cifra superior a los 3 kilovatios, 3,4 kilovatios, que sería una cifra reseñable, sería una cantidad de kilovatios hora pues a tener en cuenta, porque 3 kilovatios y pico, entre 3 y 4 kilovatios hora de diferencia en un coche de estas características cada 100 kilómetros, significa que podemos hacer más o menos kilómetros. Esto es importante. Por supuesto, la cifra de autonomía la veremos en la prueba definitiva de autonomía que realizaremos a este vehículo, donde ahí se podrá, pues, comprobar si efectivamente este menor consumo que hemos podido apreciar, que también se ve por cómo va disminuyendo la batería, porque no solamente es ver la cifra, nosotros nos fijamos en todo, nos fijamos en que vemos que la batería va disminuyendo, pues, en una menor proporción a como lo hacía anteriormente, ¿no? Cuando probamos la motorización de 136 caballos en su día. Bueno, además, de hecho, fue uno de los vehículos que destacó por el consumo elevado que tuvo circulando a 120 km por hora. Y en este caso, en concreto, que hemos podido realizar esta prueba, esos 17,1 kWh a los 100 no está nada mal. Entraría dentro de lo que podemos considerar una buena cifra para un coche con esa naturaleza o con esas aspiraciones sub, con una carrocería un poco más elevada y tal. Por lo tanto, como os digo, muy buenas sensaciones, muy buenos datos de momento, y queda todo de alguna manera, pues, para el último episodio, para el último momento en el que podamos ver su autonomía, que sabéis que no es ni tan dura como la de 120, pero tampoco es tan blanda, entre comillas, como la de vía interurbana. Es un trayecto duro porque lo único es que no utilizamos el control de crucero, pero es realmente un trayecto duro, lo hemos podido comprobar, y hay coches que no son capaces de superar pues un consumo muy parecido al que tenemos a 120. Pero como os digo, no quiero adelantar nada, esto simplemente es, pues como os digo, para que tengáis un poco en consideración lo que vamos a hacer, pero que sepáis que esto, donde hay que verlo, es en la prueba de autonomía, que la podréis ver próximamente aquí en el canal, por supuesto, como siempre. Y aprovecho ya para recordarte que si te ha gustado, des like, que además no olvides suscribirte si no lo has hecho, porque es muy importante que te suscribas, que le des al botoncito de suscribirte si no lo has hecho, y que de este modo pues serás de los primeros en poder recibir todos los vídeos que vayamos publicando en el canal, donde no solamente hablamos de vehículos eléctricos, sino hablamos de muchísimas más cosas. Hablamos al final de tecnología. Y por supuesto también te invito a que compartas este vídeo si te ha gustado con todas aquellas personas que les guste la tecnología, que estén interesadas en esto de los vehículos eléctricos o de los vehículos con enchufe o electrificados o como los quieras llamar. Y por supuesto, amigos, nos veremos en futuros vídeos.